Escuchan, que nos están mirando de diversas partes del mundo, y le damos bienvenida al Templo Betel. Aleluya, dele palmas al Señor y dele gloria a Dios por este inicio, aleluya, de semana. Hoy domingo estamos en la casa del Señor y vamos a prepararnos porque tenemos hambre de recibir palabra de Dios. Gloria a Dios. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 14. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 14. Y hoy, como tema, vamos a estar hablando bajo el tema, si pudiéramos ponerle uno o dos temas, sería el canto del gallo. Amén. El canto del gallo. Y yo sé que ya está listo allí, porque hoy vamos a entender por qué Pedro negó a Jesús. El canto del gallo. ¿Lo escuchó? Vamos a hablar sobre el canto del gallo. Dígale al que está a su lado, vamos a oír el canto del gallo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Estamos en la palabra de Dios y leemos la palabra. Gloria a Dios. Tenemos, muchas gracias. Tenemos el libro de Mateo. Ya estamos listos. Capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Si alguien que está a su lado no tiene Biblia, compártala por favor en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor así. Cuando hubieron cantado el himno, saliendo al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto, te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Padre, presento esta palabra, presento a mis hermanos y presentamos este momento tan especial donde nos permites de poder escuchar la palabra, el consejo, donde la palabra, Señor Dios mío, nos hablará. Hoy declaramos que esta será una palabra direccionada, una palabra que construirá algo dentro de nosotros, donde nos enseñarás principios bíblicos tuyos. Hoy, Señor, entregamos nuestra vida, depositamos nuestra fe y ponemos el intelecto para recibir y el espíritu para retener. Así que glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Y los hermanos del Señor dicen: amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema el canto del gallo. Si pudiéramos cambiarle, el gallo cantó. Sabemos que el gallo canta en la madrugada. En el tiempo de los romanos y hasta el día de hoy, la noche está compartida en 4 partes. Está la primera parte, que viene siendo la primera vigilia, que es la medianoche. Está la segunda parte, que es la parte donde la noche está más oscura, ¿sí? Esa se le llama la segunda vigilia. Está también la tercera vigilia, que viene siendo cuando ya está amaneciendo, lo que le llaman el amanecer. Los romanos también a esta tercera vigilia le han llamado el canto del gallo, porque es notorio que a esta hora el gallo siempre está cantando. Si nosotros que vivimos en lugares como campos, en ranchos, nos dimos cuenta que los gallos cantan siempre. ¿A qué hora más o menos cantan los gallos? A las 4 de la mañana. Así que ellos le han llamado a esta hora, a la tercera vigilia de la mañana, el canto del gallo. Y está la segunda, la cuarta vigilia de la noche, que es el amanecer. Ahora bien, yo quiero que en esta hora nosotros aprendamos algunas cosas con relación a la vida de Pedro.
Pedro, muy especial, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Pedro, que un día negó al Señor, pero que un día también se levantó como un poderoso predicador. Pedro, que aunque tenía altos y bajos espiritualmente, también cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él, encontramos que sus bajos se fueron disipando y que espiritualmente el hombre se agarró del Señor y comenzó a hacer cosas portentosas. Pero yo quiero que veamos este Pedro que un día Jesús le profetiza y le dice, y mire que es a unos de los pocos discípulos donde el Señor Jesucristo le profetiza. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo le profetiza y le dice, tú eres Pedro, y yo sobre tu nombre edificaré la iglesia. En otras palabras, tu nombre significa roca. Y tú vas a ser uno de los pioneros de la iglesia primitiva. Tú vas a ser uno de los pastores de la iglesia primitiva. Y le dio otra segunda profecía. Viene y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Este es un Pedro que un día, ¿verdad? Él habló y declaró con su boca, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Pero ahora aquí en Marcos nos encontramos con un Pedro diferente. Un Pedro que llega a un momento de debilidad. Un Pedro que cuando se ve rodeado de personas, en vez de declarar lo que había dicho en el principio, cuando Cristo le pregunta, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ahora nos encontramos un Pedro débil, un Pedro que fluctúa, un Pedro que ha cambiado totalmente la naturaleza espiritual por una naturaleza carnal. Estoy hablando de un Pedro que se siente flaco espiritualmente, que ha perdido la fuerza espiritual y que se está apoyando en las fuerzas humanas. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Y estamos en estos días, esta semana que viene, vamos a tener nuestro servicio de resurrección declarando que Cristo no está muerto, sino que nuestro Cristo está vivo. Amén. Entonces, Pedro forma un engranaje muy importante en la vida de Jesús. Porque Pedro caminó con Jesús los 3 años y medio. Y Pedro no tan solo caminó con Jesús, sino que cada vez que Jesús, yo quiero que ustedes noten esto, cada vez que Jesús iba a hacer algo muy importante o especial, escogía a 3 de sus discípulos. Escogía a Pedro, escogía a Jacobo y escogía a Juan. Cuando iba a entrar a aquella casa y aquella niña estaba muerta, dice que dejó a los demás dentro y solamente le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando con sus discípulos, dice que a los demás los dejó aparte y solamente escogió a estos 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eso me da a entender a mí que Pedro era importante en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Eso me da a entender que Jesús confiaba en Pedro. Por eso que siempre estaba ahí cerca de él. Ahora bien, la primera negación de Pedro la encontramos en esta palabra que acabamos de leer. Y encontramos que fue cuando a Cristo lo arrestan. En el huerto de Getsemaní, al Señor Jesucristo lo arrestan. Llega el momento donde Judas le besa. Llega el momento donde le caen a palos. Dice la palabra que vienen con palos, vienen con soldados, vienen con espadas. Y Jesucristo le dijo, conmigo han estado mucho tiempo, me vieron predicar, me vieron orar por los enfermos, me vieron sanar los enfermos y nunca me quisieron agarrar, pero ahora vienen contra mí en este momento. Ahora bien, en ese momento sucedió algo especial. Los discípulos todos abandonaron a Jesús. Jesús lo profetiza, Jesús lo declara. Cuando están en la cena, la última cena con Cristo, Cristo le dice, ustedes todos me van a abandonar. Ustedes todos me van a dejar. Y en el momento del huerto de Getsemaní, cuando a Cristo lo agarran preso, todos los discípulos se disparatan, se van, se dispersan. Y Pedro también se dispersa.
Por eso que ahora aquí encontramos la parte donde Pedro está en el patio de la casa del sumo sacerdote. Las autoridades tienen a Jesús arriba. Lo están interrogando, le están preguntando. ¿Están conmigo? Le están diciendo, ¿por qué la gente te acusa? Dime quién tú eres. ¿Es cierto que tú dices que eres el rey de los judíos? Mientras Jesús arriba en la misma casa del sumo sacerdote lo están entrevistando, le están preguntando. Pedro está en el patio de la misma casa y a Pedro también lo están entrevistando. ¿Están conmigo? Quiero decirle que estudiando esta palabra me di cuenta que fue el único discípulo que lo entrevistaron en el momento que Cristo fue entrevistado. Fue el único discípulo que le comenzaron a preguntar mientras Cristo también le estaban preguntando. Quiere decir que el ministerio de Pedro iba a ser tan poderoso, iba a ser tan grande, que el Señor permitió que no le preguntaran a Juan, que no le preguntaran a Mateo ni a Lucas, sino que tenía que ser a Pedro, porque Pedro estaba en ese momento ahí en el patio, porque Dios estaba procesándolos. Digan conmigo, procesándolos. De la magnitud de tu ministerio, de la magnitud de lo grande que Dios va a hacer con tu familia, así será la prueba, así será el proceso, así serán las preguntas que te haga la gente. ¿Están conmigo? Ahora bien, y ahora sí, ya estoy entrando en calor. Ya estoy entrando en calor. Ayúdenme en el nombre de Jesús. Dice la palabra que la primera vez que Pedro niega al Señor es cuando está en el patio. Una criada se le acerca y la criada le viene y le dice, lo primero que le dice, le acusa de ser uno de ellos que andaba con Jesús. Yo quiero que lo leamos en el nombre del Señor. Aquí está la palabra, yo quiero que lo leamos. Estamos en Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Esta fue la primera vez donde a Pedro se le confronta. Mire que no es una pregunta de un sumo sacerdote. Mire que no es una pregunta de alguien influyente en el pueblo. Es una pregunta de alguien del pueblo mismo, de una criada. Y cuando Pedro escucha esta acusación, ahí mismo Pedro responde. ¿Y Pedro qué dice? No le conozco. Yo quiero que veamos en el versículo 66. Pedro le dice, mas él negó diciendo, léalo conmigo si puede, por favor. No le conozco, ni sé lo que dice. En otras palabras, yo no entiendo de qué me estás hablando. Me estás hablando en chino, me estás hablando en francés, me estás hablando en un idioma que yo no sé lo que me estás diciendo. ¿Sí o no que sé lo que significa? Yo no lo conozco, ni sé de qué me estás hablando. Cuando busqué la palabra conocer, me di cuenta que la palabra conocer significa convivir, significa hablar con esa persona, pasar tiempo juntos con esa persona, significa comer con esa persona, tener coinonía, unidad. Y Pedro aquí ahora le hacen la pregunta y enseguida responde y le dice, no sé de lo que me estás hablando. ¿Cuántas veces nosotros negamos también al Señor? ¿Cuántas veces también nosotros hemos dicho quizás lo mismo? No sé lo que me estás diciendo. Es más, yo no entiendo. What? Algunos dirán quizás en inglés, what? ¿De qué tú estás hablando? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando él dice esto, él se hace el desentendido para escabuirse, para zafarse del momento, para no llegar a contradecir a la mujer, ni tampoco para negar abiertamente a Jesús. Entonces, era como decir, no le conozco, no me toques el tema, no sé de qué me estás hablando. Y como que
hacerse el desentendido. Cuando Pedro niega a Jesús la primera vez, también está reflejando, diciendo, no sé lo que me dices, lo que me estás diciendo, no lo entiendo. No se quería enfrentar con la criada, pero tampoco quería quedar mal con Jesús. ¿Están conmigo? ¿Qué representa esto? ¿Qué aprendemos de esta primera vez cuando Pedro niega a Jesús? Bueno, lo que aprendemos es que él habla, ¿verdad? Se habla de una vida doble. Digan conmigo, vida doble. Eso que él respondió, no lo conozco, pero no sé de qué me estás hablando. Habla de una vida doble. Habla de que no quiero hacerte sentir mal a ti, pero tampoco quiero hacer sentir mal a la otra persona. No quiero negar a Jesús abiertamente, pero tampoco quiero pelear contigo y ponerme a discutir que si lo conozco o no lo conozco. Y así hay cristianos que están viviendo una vida doble. Dentro de la iglesia levantan la mano y alaban al Señor. Y no quiero que ustedes se sientan incómodos porque todos levantamos la mano y alabamos a Dios. Pero lo importante es saber, cuando vienes a la iglesia, alabas a Dios con libertad. Pero cuando salimos de este lugar, ¿qué es lo que hacemos afuera? ¿Están conmigo? ¿Cómo es tu vida cuando estás afuera? Pedro no quiso pelear con la criada. Pedro simplemente le dijo, yo no sé lo que tú me estás hablando. Y siguió su camino. Dice que se salió a un poquito más afuera. Pero él estaba viviendo una vida doble. Querer satisfacer a una persona, pero querer también satisfacer a otro. Querer satisfacer a Dios, pero también querer satisfacer a la amistad. ¿Están conmigo? Querer satisfacer a los padres, a la gente que tú sabes que te dice no vayas a la iglesia, no busques de Dios, pero también querer satisfacer a Dios. Es como dijo aquella persona, mi corazón está compartido. Mi corazón está partido en dos. Es como aquel hombre que quiere amar a dos mujeres. No se puede hacer eso. Y Pedro en esta primera negación estaba haciendo esto. Viviendo una vida doble. Levante la mano conmigo. Diga, Señor, yo soy de un solo doblez. Yo soy de un solo doblez. Solo te voy a amar a ti. Y no te voy a negar. En el nombre de Jesús. Y si me preguntan, yo voy a responder, yo soy hijo de Dios. Yo amo a Dios y yo sigo a Dios. Amén. Entonces él no quería problemas. Él quería complacer a esa señora y quería complacer también al Señor. Esta es la persona que dice, voy donde me invitan. Al fin y al cabo, Dios está en todo lugar. Todos hablan bien de Dios. Sí, sí, hablan de Dios. Yo le abro la puerta porque habla de Dios. Estas son las personas que hoy en día dicen, voy a la iglesia, y el otro día dice, voy al baile. ¿Están conmigo? Doble vida. Creo que quedó bien claro. No defienden, no acusan, están bien. Son los que dicen, ok, está bien. Sí, 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 como tú quieras. Es una forma de negar al Señor y de no tomar responsabilidad. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros tomemos responsabilidad. Si tú decidiste seguir a Dios y amar a Dios y buscar a Dios, usted va a decir que usted es cristiano donde usted está. Amén. Si usted decidió que el Señor iba a ser su Salvador y su Señor, tome responsabilidad. Diga que está a tu lado, toma responsabilidad. No niegues al Señor con tus palabras. No niegues al Señor con tu respuesta. No niegues al Señor con lo que dices o lo que haces afuera. Amén. A su nombre. Bendito sea el Señor. La segunda vez que Pedro niega al Señor, lo encontramos en el versículo 71. Estamos en el capítulo 14 de Marcos. Dice la palabra del Señor y dice, versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, diga otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Aleluya. ¿Qué le dijeron? Este es de ellos. Y el otro versículo dice, pero él negó otra vez. ¿Cuántas veces ya ha negado? 2. Él negó otra vez. Y hasta ahí lo dejamos. Negó otra vez. Esta segunda negación, vamos rápido a desmenuzarla, porque también él está negando, no a los discípulos compañeros, está negando a Jesús. Yo quiero que
yo quiero que entendamos que la negación de Pedro no fue a cualquier persona, fue a Jesús. A Jesús que había conocido, que había caminado con él, que había visto su milagro, que había escuchado sus enseñanzas, que habían dormido juntos quizás en alguna casa, que habían entrado y salido de los pueblos, que habían montado y bajado de las barcas. Estaba negando no a cualquier persona. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay veces que estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro. Estamos negando a Jesús. Y ya tú has experimentado su gloria, ya tú has conocido su presencia. Ahorita en el tiempo de adoración era un tiempo lindo, que es tuyo, que ya lo viviste. Eres testigo ocular de lo que Cristo ha hecho en tu vida. A algunos nos ha sanado, a otros nos ha salvado, bueno, a todos nos ha salvado, a otros ha hecho cosas poderosas en la familia. Hemos visto su milagro. Y tener que negar a Jesús en un momento, que Dios nos ayude, que Dios nos libre, hermano, porque el Señor dijo que el que negare a su hijo aquí en la tierra, allá arriba también lo negarán los ángeles. Te van a decir, ¿sabe qué? Yo no te conozco. Por eso que tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, esta segunda vez, dice la Biblia que la mujer otra vez le dice. Primero se lo dijo personalmente, face to face a él. Ahora se lo dice en medio de personas que están allí. Y le dice, también, tú como que eres uno de ellos. ¿Qué sería que cuando vayas caminando por la mall se acerque alguien y te diga, tú como que te pareces a una cristiana? ¿Qué vas a decir? Como que te pareces que te reúnes en Betel. Como que he visto que has salido de ahí. ¿Están conmigo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a contestar? Algunos quizás te dirán, oye, tú eres el que vas a esa iglesia que dice que Cristo sana y salva. ¿Qué vas a decir? Porque Dios va a permitir personas que vengan a hacerte preguntas como la que le hicieron a Pedro, para ver qué va a salir de tu boca, para ver cómo vas a reaccionar. Ay, no, es que lo que pasa es que me invitaron, pero yo no soy de ellos. Yo no pertenezco yo no frecuento mucho con ellos. Yo no camino con ellos. ¿Qué sería la respuesta, hermano? Entonces, Pedro ahora está enfrentado con la segunda pregunta. Y él vuelve y niega al Señor. Y dice, no conozco al hombre. Wow. Esto está fuerte, hermano. Estas son palabras duras. No conozco al hombre. ¿Cómo no lo va a conocer? Si tenía 3 años y medio caminando con él. ¿Cómo no lo va a conocer? Si a él fue que lo halló pescando y le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a pescar más peces. Ahora te voy a hacer a ti. ¿Cómo lo va a hacer? Pescadores de hombres. Y ahora Pedro está diciendo por segunda vez, yo no sé de qué tú me estás hablando. Tú me estás hablando en chino. Yo no lo conozco. Es como que si alguien le preguntara a usted, ¿usted conoce a la pastora Livia? Que usted diga, no, yo no la conozco. Esa negrita, no, yo no la conozco. ¿Usted me conoce a mí? ¿Sí o no? Hay algunos que tienen 5 años conocerme. Hay algunos que tienen 10 años conocerme. Es como que si alguien le diga, ¿tú conoces a Nidia? La Guatemala, la esposa del que trabaja allá en la pollera del hermano Osvaldo. ¿Qué vas a decir? Claro que yo la conozco. Nos vemos los fines de semana en la casa del Señor. Estamos frecuentándonos en la iglesia, ¿sí o no? Pero que diga, no, yo no la conozco. ¿Cómo se sentiría ella cuando se dé cuenta que tú dijiste, yo no lo conozco? Usted se imagina, Jesús está arriba, le están haciendo preguntas, lo están abofeteando, lo están injuriando, están tirándole cualquier palabra obscena, están insultándolo. Y Jesucristo sabiendo, porque Jesucristo todo lo sabe, sabiendo que abajo, en el patio, está uno de sus discípulos más queridos, negándolo. ¿Qué les parece? ¿No era más grande su dolor? ¿No era más fuerte su pena? Y él le dijo, no lo conozco. Vamos a ver qué significa. La acusación ahora es más clara. Y se ve, y lo que dice es ahora cara a cara por segunda vez. Es más fuerte lo que está diciendo. Él está negando abiertamente no ser uno de estos que caminan con Jesús. Él estaba diciendo, yo no soy discípulo de él.
Amén. Él está diciendo, él nunca ha sido mi maestro. Con decir no lo conozco, él está diciendo, yo nunca fui discípulo de él. A él le tomó el espíritu de miedo y le tomó el espíritu de mentira. Y por eso hizo esta negación. Levante su mano y dígale, Señor, ayúdame. No puedes negar lo que Dios ha hecho contigo, hermano. No puedes negar lo que todavía está haciendo en tu familia. No puedes negar lo que has visto y has oído. No puedes negar el cambio que ha hecho en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Si le preguntáramos, cualquiera de ustedes me dirían, hemos cambiado del momento que Cristo entró a mi corazón. Porque el mejor cambio lo hace Cristo. No lo hace nadie más, lo hace Cristo. Amén. Y la tercera vez que Pedro negó al Señor está allí en el capítulo 14, versículo 70. Vamos a verlo, por favor. Ya ahora aquí no fue la criada, sino fue un grupo de personas. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro. Dice los que estaban allí. En otra versión, en otro de los pasajes dice las personas que estaban calentándose con él. Le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Por qué? Ahí está. Primero le tiran y le dicen una verdad. Pero a lo último le dicen, ¿por qué tú eres uno de ellos? Porque eres Galileo. Y lo segundo, y tu manera de hablar es semejante, es parecido. ¿A quién? A ellos, a Jesús. Hermano, escucha lo que te voy a decir. Mírame. Si Cristo está en tu corazón, ya tú no te puedes esconder. Si Cristo está dentro de ti, ya tú no lo debes de esconder. Si de verdad ha habido un cambio dentro de ti, mire, en cualquier lugar se te sale un aleluya. En cualquier lugar se te sale un gloria a Dios. ¿Sí o no? Yo no sé si a alguien le ha pasado. En cualquier lugar tú dices, la sangre de Cristo. Pedro estaba junto con ellos. La otra versión en Mateo dice que estaba con ellos calentándose del frío porque era la vigilia, la tercera vigilia. Y dice que ellos le dicen, ahora no es la mujer, ahora no es la otra criada, ahora los que están ahí, este está hablando, ay, la noche está fría. ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué estarían conversando? Pero él estaba hablando y en el momento que él está hablando, se le nota que habla diferente. Aleluya. Se le nota que lo que está diciendo no es, mira, que el estilo de hablar no era como ellos. Que las palabras que salían de su boca no era como los que estaban en ese lugar. ¿Están conmigo? Y le dicen, tú hablas como ellos. Aleluya. Diga que está a su lado, tú también hablas como ellos. Tú también hablas como Cristo. Tú eres diferente porque tú hablas como Cristo. ¿Y cómo hablaba Cristo? Oh, hermano, Cristo hablaba de fe. ¿Cómo hablaba Cristo? Cristo hablaba con fe. ¿Cuántos dicen amén? Cristo hablaba con esperanza. ¿Cómo hablaba el Señor? ¿Usted alguna vez ha leído que Cristo llega y está solamente nomás triste? No lo ha encontrado, ¿verdad? Nunca lo encontrará. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? Jesucristo era un hombre que donde iba todo el mundo quería estar con él, porque algo había de él, algo había en él. Estaba la gloria de Dios en él. Y cuando Cristo hablaba, los discípulos que caminaban con él aprendieron a hablar como él hablaba. Tú no puedes hablar como alguien que no tiene temor y no conoce a Dios. Tú tienes que hablar diferente a su nombre. Entonces, una nota rapidito. Esa noche 2 personas se le acercaron, pero después las personas mismas, el grupo de personas, fueron los que le preguntaron y le dijeron eso. ¿Y cuál fue la reacción? Dice, esta es la parte más fea. Dice que él se levanta y maldice y jura no conocer a ese hombre. Vamos a leerlo. El otro versículo, creo que el 72, el que sigue más adelante. Dice 71. Entonces él comenzó ¿a qué?
a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien me habláis. Wow. Esto está fuerte, ¿verdad? No lo conozco. No insistan en decirme o preguntarme o decirme que me parezco a mi hablar a él, porque yo no lo conozco. La palabra maldecir significa hablar mal de alguien. Y la palabra jurar, cuando lo busqué, significa dar fe de lo que estás hablando. Cuando te presentas delante del juez, el juez primero, antes que te pregunten, te va a hacer levantar la mano y poner la mano sobre la Biblia y vas a decir: juro que todo lo que digo aquí va a ser verdad. Jurar es eso, es hablar verdad, es decir una cosa correcta. Ahora Pedro se levanta una tercera vez y jura y maldice. Wow. Maldice lo que había recibido. Maldice al que le había llamado. Wow. Maldice el que cambió su vida. Hermano, ¿cuántas veces hemos maldecido al Señor? ¿Cuántas veces hemos jurado en vano? ¿Cuántas veces hemos quebrado el pacto que hicimos con Él de decirle: te seguiré todos los días de mi vida? Hermano, tengamos cuidado, que Dios nos ayude. Esta palabra nos hace reflexionar. ¿Están conmigo? Esta palabra nos hace analizar en qué estás maldiciendo al Señor. ¿Cómo estás maldiciendo al Señor? ¿Será que parte de tu vida estás maldiciendo al Señor? ¿Será que cuando te acuestas a dormir estás maldiciendo al Señor? ¿Será que cuando estás en el trabajo estás jurando en vano y diciendo: no lo conozco? Alguno dirá: pero yo nunca lo he dicho con mi boca. Pero con tu testimonio, con tu forma de actuar, cómo respondes, lo que hablas, lo que dices, que el Señor nos ayude. Amén. Hay un hombre que dijo: somos dueños de lo que callamos, pero somos esclavos de lo que hablamos, de lo que sale de nuestra boca. Y la pregunta es: ¿qué estás hablando? ¿Qué andas hablando por ahí? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Cómo le estás hablando? ¿Estás hablando bien de Jesús? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, yo quiero ver que esta es una acusación grave, que nunca nadie más negó a Jesús como lo hizo Pedro. Pedro con este rechazo, con esta palabra, él se avergonzó de Jesús. Él rechazó a Jesús. Él rechazó la fe. Él rechazó sus enseñanzas, sus milagros. Por miedo y por temor negó lo que había conocido. Mintió deliberadamente. ¿Sí o no que mintió? ¿Cuántas veces mintió? 3 veces. No lo conozco. Y la consecuencia, cantó el gallo. Amén. ¿Qué le había dicho el Señor? El Señor le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, ya tú me habrás negado. Amén. Y de repente pasa todo y se oye el cantar de un gallo. El gallo anunciaba la tercera vigilia de la mañana. Y ahí está el gallo cantando. Y cuando Pedro oye el gallo, la pregunta es, yo me hacía la pregunta hoy: ¿será que no había cantado un solo gallo, que cantó 2 gallos o 3 gallos? ¿Cuántos gallos habrán cantado? Yo no sé en qué momento Pedro escuchó el cantar del gallo, pero lo único que sé es que el gallo cantó. Escuche, el canto de un gallo habla de que Dios nos está hablando. El canto de un gallo habla de que Dios nos está dando una advertencia. El canto de un gallo habla así como el semáforo. ¿Ustedes han visto el semáforo? El semáforo advierte de peligro. El semáforo dice que puedes avanzar, pero el semáforo dice: detente. Y el canto de un gallo todavía está sonando. Amén. Todavía se oye el cantar del gallo. Ahí en tu conciencia, ahí en tu corazón, todavía Dios te está redarguyendo a través del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Bendito sea el Señor. Las consecuencias fueron funestas. Este hombre lloró amargamente. Se cumplió la palabra que Dios le había dado. Llegó, dice que salió corriendo y lloró amargamente. Y escuchen lo que le voy a decir. No siempre cuando la gente llora está arrepentida de corazón.
El Señor me decía cuando preparaba esto, no todo el tiempo cuando la gente llora es porque está arrepentida de corazón o porque hay una conversión dentro de esa persona. Dice la Biblia que se fue y lloró amargamente, pero nunca dice que se arrepintió. Quizás se arrepintió después, pero cuando lloró en este momento solamente fue de impotencia, de dolor, de vergüenza por lo que había hecho. Porque él le dijo al Señor, Señor, si es posible yo voy a morir contigo. ¿Están conmigo? Entonces, por eso que en Juan capítulo 21, Cristo le pregunta varias veces, Pedro, ¿me amas? Ya Cristo había resucitado. Ya Cristo estaba vivo, se había aparecido a ellos otra vez. Y estaba dando los últimos mandamientos. Y le pregunta 3 veces, las mismas 3 veces que Pedro le negó. Pedro, ¿me amas? Imagínate que el Señor ahorita viniera y te preguntara, ¿me amas, Alejandro? ¿Me amas, Toña? ¿Me amas, Luis? ¿Qué le responderíamos al Señor? 3 veces le negó y 3 veces el Señor le volvió y le preguntó. Y para cada respuesta el Señor le dio una asignación. Le dio un trabajo que tenía que hacer. Amén. Ahora bien, ¿por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué Pedro negó al Señor? Por 4 cosas. Y se lo voy a decir rápido. 1, por la arrogancia de corazón. Por la soberbia que había en él. Diga por su arrogancia. Vamos a la palabra. Volvemos otra vez. Capítulo 14, versículo 26. Cristo está con ellos allí. Y está comiendo, terminando de comer la Santa Cena, la última Santa Cena. Y Cristo aquí le dice, versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El otro versículo. Versículo que sigue. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Y el otro versículo, vamos a ver. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Estaba contradiciendo lo que Cristo estaba diciendo. Cristo estaba advirtiéndole lo que iba a pasar. Esta noche ustedes todos se van a asustar. Esta noche ustedes todos se van a angustiar. Va a pasar algo grande conmigo y ustedes se van a escandalizar. Entonces Pedro aquí actuó de una manera arrogante, soberbia. Entonces él dijo, los demás sí, pero yo no. ¿Estamos? ¿Están entendiendo? ¿Qué quería decir? Él en esa palabra despreció a sus hermanos, diciendo, ellos son los débiles, pero yo soy fuerte. Yo sí puedo. Yo no me voy a asustar, porque es que ya yo me la sé de todas. ¿Sí o no? Que a veces hablamos así. Eso le pasó a fulano porque él no tiene experiencia, pero a mí eso no me pasa. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Mejor que no hablemos mucho. Amén. Mira lo que le leí hace poco. Somos responsables de las palabras que decimos y nos hacemos esclavos de la palabra que sale de nuestra boca. Amén. Entonces, también quiso decirle, todos te podrán abandonar, pero yo no lo voy a hacer, Señor. Yo estoy aquí para defenderte. Se creía mejor, se creía mayor que todos los discípulos. Se creía demasiado seguro de sí mismo. Y estaba diciendo, yo soy diferente. Yo soy distinto a ellos. Era arrogante. Vamos a leer una porción rápida. Proverbios 16, 18. Miren lo que dice Proverbios 16, 18. Tenga cuidado cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla, escuche la palabra. Cuando Dios le aconseja, escuche la palabra. Amén. Bendito es el Señor. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Todos los demás se quedaron callados, pero Pedro fue el único que quedó diciendo, no, a mí no me va a pasar. Yo no me voy a asustar. Es que yo soy un hombre fuerte y valiente. 2, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque fue exagerada, tenía una exagerada confianza en él mismo. Diga conmigo,
Creía en él más que en Dios. Creía en él más que en Dios. Proverbios 28, 26. Se creía capaz de hacer cosas grandes. Hermano, es cierto que con Cristo podemos hacer cosas grandes, pero también sin Cristo no podremos hacer nada grande. ¿Están conmigo? Si tú quieres hacer proyectos grandes, Cristo tiene que estar cerca de ti y en medio de esos proyectos. No saques a Dios de tus proyectos. Él tiene que estar allí. Aunque tengas, mira lo que pasó aquí, versículo Proverbios 28. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y él dijo, 14:31, aunque tenga que morir, Señor, yo voy a morir. Si tengo que morir por ti, yo voy a morir. Él no sabía lo que estaba diciendo. Es que yo soy fuerte, yo soy capaz, yo me lo sé todo, yo tengo muchas habilidades, yo hablo inglés y todo con las fuerzas humanas. Que el Señor nos ayude. Amén. Número 3, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Porque él pensaba que su misión era salvar a Cristo. Él pensaba eso. Capítulo 14, versículo 29. Búsquenmelo rapidito. Cristo es el que nos salva. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el que murió por nosotros. Aleluya. El discípulo no puede salvar al maestro. Al contrario, el maestro salva al discípulo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pero aquí está el otro versículo donde él dice que él va a salvar al Señor. Él prometió no abandonar a Jesús. Quería evitarle a Cristo dolor, tristeza y muerte. Mateo, ahí está, 26:51. Encontramos donde cuando están en el huerto de Semaní, él saca su espada para defender la vida de Jesús. Y lo que no sabía era que él se estaba oponiendo a los planes divinos de Jesús. Porque Jesucristo tenía que morir. Amén. Entonces, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Porque él pensaba que él iba a defender a Jesús.